Diario de Interés Amaná, columna, por Luis Adames, Las Terrenas. La rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. El 27 de febrero el presidente Luis Abinader debe hacer su rendición de cuentas y mostrarle al país cómo ha manejado los recursos del Estado, cuáles objetivos se han alcanzado, cuáles quedaron pendientes y cuáles se van a ejecutar en el 2023. En el 2022, la economía terminó con un crecimiento de 5.4% del PIB. El sector que más creció fue el turismo con 24% con unas llegadas de turistas de 7.8 millones y generó $8.500 millones estadounidenses, las remesas fueron casi $10.000 millones estadounidenses y las reservas internacionales $14.000 millones estadounidenses. La inflación interanual cerró en 7.83%, la acumulada 7.83% y la mensual 0.96%, en el 2020 la inflación llegó a 11%. Es decir, ha bajado pero no hemos podido llegar a la meta de inflación de 4% más o menos 1, significa que los precios se van a mitigar y no quiere decir que estaremos como antes de la pandemia. De ahí que, la población debe tomar conciencia, ser más austeros y priorizar sus ahorros. Sin embargo, se espera que la inflación mundial baje de 8.4% a 4.2% en el 2023, prácticamente a la mitad y que la misma llegó a su techo. Ya para el 2024 la inflación pudiera llegar a 3.6% como estaba antes de la pandemia a nivel mundial. Hay otro logro del gobernante, que ha sido bajar las deudas públicas como porcentaje del PIB, algo que muy pocas veces se ha visto en algún gobierno. Sin embargo, ha sido algo muy importante para la economía. Es decir, en agosto de 2020 el coeficiente de endeudamiento era de un 49.7% como porcentaje del PIB y al cierre preliminar del 2022 terminó con un 46.1%, es un logro muy importante porque indica que el PIB ha crecido de 94.000 a 112.000, producto de la reactivación y el crecimiento sostenible de la economía. Otro meta alcanzado por el presidente Luis Abinader, la posición del país en cuanto a su calificación de riesgo de BB+, significa que nuestra economía es confiable y marcha muy bien. Sobre todo, producto de esa calificación los mercados de capitales nos han disminuido la tasa de interés, significando un ahorro para nuestros bonos soberanos y para usarlo en obras sociales para el país. En cuanto a la política monetaria se ha mantenido en 8.5%, que si bien es cierto que reduce el consumo y aumenta la tasa activa, no menos cierto que su objetivo es reducir la inflación, que de hecho ha bajado de 11% a 7.83% interanual, la acumulada 7.83% y la mensual 0.96%, lo cual indica que ha ido cediendo. No obstante, el Banco Central ha inyectado recursos a través del encaje legal para préstamos para viviendas y para las pequeñas y medianas empresas a una tasa especial, con el objetivo de contrarrestar el alza de tasa de interés de política monetaria y mitigar su impacto en el aumento de la tasa activa. Por otro lado, el gobierno ha estado subsidiando los combustibles que representa un aumento de la factura petrolera. Sin embargo, si no lo hubiese hecho los combustibles se hubiesen disparado a un extremo que hubiese impactado más la inflación. Esos son partes de los logros de la gestión del presidente Luis Abinader en el 2022 en término macroeconómico, que son importantes para el desarrollo económico, que consiste en mejorar la calidad de vida a los dominicanos, sobre todo, para combatir la línea de pobreza que ronda el 24%. Mi propuesta para el presidente Luis Abinader. Como ciudadano, mi humilde opinión, que el presidente debe abordar el tema de la inflación y ejecutar alternativas que sean viables para mitigar el alza de los precios y, una de ellas, consiste en vender el 49% de las acciones de Refidonza a un país productor de petróleo, podría ser Estados Unidos, Emiratos Árabes, Qatar, Ecuador, México, Colombia, entre otros, con el objetivo de ampliar la refinería a un 80% y recibir recursos frescos por las ventas de las acciones. Pero, el impacto de vender las acciones nos va a permitir no depender de la importación del 70% de producto refinado porque nos cuesta más. Eso tendrá un impacto en la reducción de los combustibles. Además, evitamos depender de los importadores, sino nuestra propia producción, aunque los importadores refinen el crudo en Refidonza, que por ese concepto nosotros como país vamos a recibir recursos. Es más, podemos convertirnos como país exportador de producto refinado que nos ayudaría en la balanza de pago, para bajar la cuenta corriente que anda por menos 2.8% porque nos va a permitir recibir divisas y evitar financiar ese déficit con las reservas internacional del Banco Central.
El otro tema, señor presidente, es, si el momento no es propicio para una reforma fiscal, por lo menos hacer una reforma parcial que consiste en quitar los gravamen al café, azúcar, chocolate, yogurat, entre otros que afecta la canasta familiar. Asimismo, reducir el ITBIS de 18% a 15%, alguien diría, pero me bajaría la presión tributaria. Claro que sí, pero usted la puede compensar bajando la evasión e ilusión fiscal, y se puede comenzar que tanto el productor, mayorista y detallista, ponerlo como agente de retención. Con esas medidas bajamos la evasión fiscal del impuesto sobre la renta y el ITBIS y VA, que nos permitirán aumentar la presión tributaria porque aumentaría las recaudaciones. Otra alternativa, señor presidente, es bajar el gasto tributario. A mi entender se debe revisar, porque si tenemos una brecha fiscal debemos saber que la provoca. El Estado está recibiendo un ingresos que no es lo que debe percibir, entonces una manera es reducir el gasto tributario para compensar las medidas que entiendo se deben tomar. Finalmente, si hacemos un balance de la gestión del presidente Luis Abinader, la valoro como buena y efectiva para los dominicanos. Nadie más que él ha asumido una posición responsable, porque no solo el mandatario tiene la intención, sino que la ha convertido en una realidad para la nación. Fin de la nota. Para recibir información, suscríbete a De Interés a Maná TV, YouTube.